me encantaba, aún siendo niña, me encantaban los niños. Entonces, cuando alguna amiga de mi mami tenía bebés, yo era la más feliz de todas. O sea, yo tenía que ir a un baby shower y cosas así porque tenía que estar con anticipación antes de que que venga el bebé al mundo. Y yo era una de las primeras en llegar con regalitos y no sé por qué me enternecía tanto, siendo niña yo. Y luego, bueno, me encantaba de las materias en mi colegio. No era muy buena, pero en redacción era muy buena y me encantaba esa clase. O sea, yo me hubiera podido quedar en redacción así como toda la vida. Eh, Me encantaba hacer cartitas, cartitas para mis padres, para el día de la madre, del padre, Navidad, y le hacía hasta cartitas a otros amigos míos que no sabían cómo escribirle a su mamá. Y luego, bueno, ese amor se fue, a fue creciendo más aún cuando tuve mis hijos. eh, y realmente yo disfruté muchísimo de su infancia. Yo soy de las mamás, o fui de las mamás, que me sentaba literalmente a jugar con ellos, que cuando estaban llorando me quedaba allí sentada en el piso con ellos hasta que se les pase. Eh, Les encantaba hacerme cosas en el pelo y yo me dejaba hacer todo. Mi esposo me decía, Heidi, estás con dos moños aquí, ¿si te has dado cuenta? No, y ya nos íbamos a un lugar y yo estaba con lazos que me había puesto mi hija o me hacían bigotes. Yo me dejaba hacer todo y siempre fui como una niña más. Yo creo que nosotros cuando nacemos, cuando somos niños, tenemos imaginación, creatividad, inocencia, somos muy directos para hablar, muy sinceros para hablar. Y de pronto cuando empezamos en la adolescencia, que no sabemos tenemos que comportarnos como los mayores, que no dicen todo lo que sienten, que se aguantan las ganas de llorar, que no se expresan con naturalidad, eh, y que ya todo lo que, digamos, lo fantasioso, lo mágico, está como para niños pequeños, o sea, como para otros momentos. Entonces, nos vamos dando cuenta de esta realidad y perdemos esa luz que tenemos dentro, esa luz interior, esa Stephanie niña, ¿no? Esa Heidi niña. Pero te puedo decir que lo que más me ha impulsado a mí en mi carrera es que yo la tengo allí. La tengo allí, más bien la tengo súper callada a la Heidi niña, porque la suelto así con todo cuando está con los niños, porque yo soy loca, o sea, yo soy de las que si vienen aquí muchos niños, o a veces con la gente adulta que yo veo que es juguetona, yo me puedo quedar jugando, me disfrazo, o sea, literal, ya. O sea, me encanta la música, canto, hacemos cosas, jugamos. Yo animo cualquier lugar porque tengo más bien yo la tengo así como, sí, la tengo como. ¿Perdón? Como un don, es un regalo que la vida. Sí, sí. Y bueno, luego empecé a ayudar en una iglesia con niños chicos y todos los niños de las diferentes clases de la iglesia se querían venir a mi clase y a mi clase y a mi clase y de repente ya eran 50 niños, 60 niños, comencé con 10 o 15 y me decían, Heidi, ¿quieren estar en tu clase? ¿Quieren estar en tu clase? Y de esa manera ya empecé yo a prepararme. Entonces, comencé a estudiar teatro. Siempre me gustó. Entonces, empecé a estudiar teatro, para hacer libretos de teatro, música siempre, porque me encantó. Mis hermanos tenían bandas de música y a veces yo ayudaba ahí un poquito. Y me preparé también en canto, como te digo, hacer libretos, en teatro. Hice bastantes como congresos fuera del país cuando estaba en Ecuador, para aprender sobre cómo hablar con los niños, cómo dirigirte a los niños. Y eso lo estuve haciendo casi por 5 años.
Y bueno, me fue muy bien con mi relación, digamos, con los niños, a pesar de que, como yo te digo, ya eso yo ya lo tenía, solamente ciertas cositas que me ayudaron mucho y entonces me vine acá a Estados Unidos eh, y no podía tener contacto con los niños como antes, porque tú sabes, ya estás aquí en Estados Unidos y tienes que hacer todo aquí, ya tu vida cambia 100%, una cosa loca, ¿no? Es diferente, es completamente distinto. Totalmente. Entonces dije, yo quiero dejarle algo. Yo creo que para mí el estado de la mujer más perfecto es el embarazo. Ah, en serio. O sea, no sabes. O sea, yo soy de las que, yo, yo sé que a otras mamás se les hace como difícil ese tiempo justamente, pero eso es lo que te digo, es como que tuviera yo, como tú dices, un don, ¿no? Y, y cuando otra persona tiene un bebé, yo siempre era de las que me sentaba al lado y les hablaba acerca de que está allí ese bebé y que le hable, que le converse, que lo sobe, que cuando esté comiendo le hable de lo que estamos comiendo, como lo haga partícipe de su vida desde que estaba en el vientre. Y bueno, poco a poco empecé a escribir cuentos porque, como yo te digo, yo quería seguir siendo mamá, no quería dejar de ser mamá y no quería dejar de poderle enseñar a otros niños, que ya mis hijos están grandes, pero a otros niños acerca de todas las cosas que yo le enseñé a mis hijos y cómo se lo enseñé. Y yo pienso, Stephanie, que el mundo necesita mamás. Eh, o sea, tenemos mucha tecnología, tenemos muchas, muchas cosas de información. Abuelita, la tía, las empleadas, la misma televisión. Y todo lo que te da de información para tu formación personal, otras cosas que no es una mamá. Como una mamá es la parte emocional fuerte en la vida de un niño, ¿ya? Eh, y en esa preparación, yo quisiera ayudar a otras mamás. O sea, y de ahí nace el que yo quiera comenzar a escribir cuentos. Nace de que yo quiero apoyarte, ¿ya? Yo quiero apoyar a las personas que yo no conozco que están allá afuera, porque sé lo difícil que es todo el proceso de tener un hijo y sobre todo que cuando crecen realmente te das cuenta que los primeros 5 años son muy importantes y cómo tratar con ellos. Sí, y bueno, de allí comencé a escribir mis cuentos. Te cuento que paré un tiempo después de escribir tres o cuatro cuentos. Pensé, no, sabes que esto no sé, no, como todas las mujeres, nos da porque pensamos que a lo mejor nuestro sueño no se va a poder cumplir o que nadie te va a leer tus cuentos o que te vas a quedar con un chorro de libros allí que no sé, ¿no? Ah, y esa batalla de creer en ti o no, de tener confianza en lo que tú sabes hacer, me hizo dejar mis cuentos por 3 años, se quedaron guardaditos, imagínate tú. Y luego, Tiempo. sí, bastante tiempo. Y luego, una chica menor a mí, es sobrina de mi esposo, ella me quiere mucho y ella comenzó a hablarme de qué pasó con tus cuentos, por qué no haces lo que sabes hacer, porque yo soy conocida en mi familia, porque, o sea, me encantan los niños y todos saben que me encanta hacer títeres, que hago teatro, hago música para teatro, o sea, creo música para teatro, hago letras para teatro, o sea, hago muchísimas de esas cosas y entonces, bueno, ella fue un poco la que me dijo, realmente ella mandó mis cuentos, me dijo, dame tus cuentos. Estaban solamente en borrador y los mandó a la Casa de la Cultura.
casi sin permiso mío, ¿ya? Y luego, perdón, Que te robó los cuentos. sí, y luego de eso me llamó y me dijo, Heidi, no vas a creer lo que ha pasado. Los de la Casa de la Cultura quieren que les hagas cuentos y necesitan 6 y tenía 3. Entonces, yo no podía creerlo, estaba tan contenta y bueno, de allí nacen mis primeros hijos, porque para mí son como mis bebés, mis cuentos. Y así que he tratado de dar en la cama, de darle la importancia a cada uno, a pesar de que son 5, eh, darle la importancia a cada uno y lo empecé a hacer. Mi esposo me molesta, Stephanie, porque mi esposo me dice, claro, tú escribiste cuentos y toda la cosa, pero tú no sabías cómo encontrarte cara a cara con un niño, no sabías cómo. Y pensaste tanto, tanto, tanto que se te ocurrió la brillante idea de ir a visitar colegios, porque ahí están la bola de mis bebés. Explotar todo. Entonces empecé a visitar colegios para leer mis cuentos y lo que yo más disfruto después de leer los cuentos es el tiempo que pasamos juntos después. O sea, porque se acercan, los cojo, los abrazo, los besuqueo, conversamos y me encantan sus preguntas y todas esas cosas. Y cuando ya me tengo que ir, mis asistentes están jalándome del brazo, Heidi, vamos, vamos, vamos. Y me va así como cuando eras pelada y te ibas a una fiesta y te querían sacar de la fiesta y no querías. Ahí te agarraba en la oreja y vámonos de aquí. Sí, así me tenían que sacar. Y bueno, eh, fue fabuloso la aceptación que tuve de parte de los padres, de parte de los niños, de parte también de la televisión, de los medios, de las revistas, de los periódicos. La verdad, me han tratado con mucho cariño y eso me ha ayudado muchísimo. Eso es lo que me ha, creo que las puertas que me han abierto es lo que me ha fortalecido para seguir trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Hermoso, Heidi. Me encanta. Súper chévere, más o menos del resumen que nos has hecho de cómo son tus inicios en esto de los cuentos, el amor que le imprimes a cada uno de tus bebés, como son tus bebés. Y bueno, ahí vamos a conversar un poco también hoy día sobre por qué es importante algo tan que ya ha pasado un poco de moda, pero por ejemplo ahora tenemos los libros virtuales y los cuentos virtuales, pero ¿por qué es tan importante que un papá, que una mamá, que un abuelito, una abuelita pueda sentarse con un niño, con su nieto, con sus hijos y leerles los cuentos? Por ejemplo, mi hija, mami, mami, cuéntame el cuento de los tres cerditos, porque le fascina el cuento de los tres cerditos y el lobo y el de Caperucita, como no tienes idea, que son creo que los cuentos más tradicionales que hay en el mundo, pero tienen como eso y no sé si eso les ayuda también a generar imaginación en su cabecita. Entonces, ¿por qué es tan importante que se pueda tener esos momentos de qué sé yo, de familia tan íntimos, pero tan lindos, que se han perdido completamente? Bueno, yo creo que nosotros, todos los padres, tenemos un narrador de cuentos eh, ahí interno que se activa cuando tenemos nuestro hijo. Nuestro hijo hace que nosotros perdamos la cabeza y salga a la superficie ese cuentacuentos que tenemos adentro, ¿no? Eh, y es muy importante, es, o sea, yo quisiera poder decirle a los padres, poder, poder con todas mis fuerzas expresarme para que sepan lo importante que es en la niñez que tu padre o tu madre te lean un cuento, que tu abuelita te lea un cuento, pero tu papá y tu mamá es fundamental. Eh, Primero que nada porque pues de niños, de bien chiquititos, mientras más chiquititos sean y comiences tú a leerle cuentos,
los niños escuchan la narración en la voz de su mamá y en la voz de su papá, que es una voz conocida para ellos, es una voz que ellos quieren escuchar, por eso ellos quieren estar contigo continuamente, porque quieren escucharte, quieren sentirte allí. Entonces, en esa voz, la lectura es algo que lo que hace en su cerebro, en esa edad tan tierna, es que ellos comiencen a aprender palabras, a su memoria, su pensamiento, el querer hablar, va a ser mucho más rápido. Porque están escuchando una narración, están escuchando la respiración, están incluso calmándose. La lectura calma. ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, si tú estás muy preocupada o lo que sea, cuando lees te relaja? Sí. Porque estás leyendo, estás siguiendo una lectura despacio y estás hablándote como a ti mismo, porque lo haces pues sin hablar, pero estás como hablándote a ti mismo a través de la lectura. Ahora, para un niño chiquito, el escuchar la voz de su mamá o de su papá, lo que hace es que une los lazos emocionales que hay entre padre e hijo. Cuando son un poquito más grandecitos, es una herramienta para poder darle una educación emocional adecuada. En el caso particular de mis cuentos, porque yo sé que, por ejemplo, hablando de los tres chanchitos del lobo, es una historia, es una fábula que es importante, que es chévere, que está llena de creatividad y de imaginación y de altos y de bajos y de emociones ahí involucradas, ¿no? De una aventura, de una situación incluso que a ellos les causa como un suspenso, ¿no? Entonces, es lindo, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de mis cuentos, que son un poco más tratando de aconsejar al niño que está pasando por una edad específica. O digamos, mis cuentos son para niños de 3 a 8 años, por allí, ¿no? Entre 3 y 8 años. Eh, Te digo 3, por no decirte 2, porque yo tengo un sobrinito que, que se sabe mis cuentos, no sabe leer, él abre y él dice lo que va diciendo cada página y no, o sea, no lee nada, Solo ya grabándose todo lo que vas se diciendo. está memorizando y eso es súper bueno. Y tengo hartísimos niños que me han mandado videos, sus mamás, me van a decir, no vas a creer, mi hijo no lee, y me mandan el video y están los niños diciendo todo lo que dice el cuento, cada página, eso es una locura, ¿ya? Entonces, mira cómo les afecta y también el vocabulario, la articulación de las palabras, los ayuda a articular mejor las palabras. Solamente con escuchar, aún ellos no han leído, ¿ya? Les permite también tener como poder indagar sobre cosas, preguntar sobre cosas, como que desarrolla su parte cognitiva de pensamiento, de por qué está pasando esto, por qué está pasando lo de acá. Bueno, y como te digo, en mis cuentos por decirte, hay una ovejita que se pierde, que no pide permiso, hay un monstruito que va a tener hermanitos y no le gusta tener hermanitos, la idea de tener hermanitos. Hay un niño que vive dentro de un caracol y que es malcriado, que es un poquito mal educado. Entonces, son ciertas cosas con las que ellos se van a sentir identificados y que ellos van a poder, lo que yo les doy es como un tip de cómo solucionar ese problema, pero es directamente para el niño, ¿no? Entonces, definitivamente la lectura en un niño o sea, es básica para crear, para imaginar, para desarrollarse en todos los aspectos. Y una de las cosas, por ejemplo, que tú dices ahí, la importancia, ¿no? Como cómo es tan importante y dejar un poco, o sea, como que volver a estas cosas tradicionales de la lectura de los cuentos, los libros, no tanto en lo virtual, sino en lo digital, en el papel. Es porque los niños tienen la capacidad de ir pasando hoja por hoja, lo que tú dices, como ir imaginando los cuentos, viendo los colores, lo que ahora hacen todos los aparatos electrónicos, que es quitarles muchísimo la imaginación y tienen tanto destello de luz y tanto también color
que es como que ellos se quedan así y no reaccionan. Entonces, Ujú. como que se les corta un poco, se les va cortando y obviamente eso hace que ellos después, cuando crezcan, quieran solamente el tema de la televisión, la computadora y también los celulares, que bueno, todos estamos con el tema de los celulares, pero creo que todo eso también influye mucho en cómo nosotros reaccionamos ante eso. Y creo que es importante tener en cuenta que debemos darles un tiempo más de calidad a nuestros hijos en este sentido. Sentarnos a la noche, leerles un cuento, conversar con ellos de sus sentimientos, de qué sintieron acerca de ese cuento que leyeron, cómo lo sintieron, por qué lo sintieron. Entonces esas cosas también los niños valoran y son las cosas que se recordarán cuando sean grandes. Así es. Así Tenido, es. Y bueno, lo que sucede un poco ahora bueno, yo no tengo ningún problema con los cuentos digitales porque hay tantos beneficios con eso, como por ejemplo tener una biblioteca entera de libros en solo un aparato, me explico, mientras tienes cada libro tiene un espacio en tu biblioteca o en tu cuarto, donde sea que lo quieras poner. Estás huyéndole al sol. Eh, pero sí, mira, es exactamente lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, en este momento yo te estoy mirando, pero yo no estoy contigo. Yo te estoy viendo a través de algo. O sea, ¿cuánta diferencia hay en que estamos ahorita separadas por esta pantalla y que tú estuvieras aquí al lado mío? ¿Ya? La diferencia, o sea, queda en todo, o sea, queda impregnado en tu memoria una, una entrevista con una persona en vivo, o sea, estando presencial, estoy hablando, ¿no? Es lo mismo. Este cuento está presente en mi vida. Este cuento yo le puedo pasar las páginas y eso es una de las cosas cuando son muy chiquitos, que lo primero que tienen que aprender es hacer este movimiento, que es muy bueno para todo su desarrollo después motriz, ¿ya? No solo eso, sino que este cuento es mío, porque tiene el autógrafo, en el caso mío, del autógrafo de la autora. Yo la conocí a ella y ella me dio, y ella puso aquí mi nombre, y el nombre mío está aquí porque es mío. Si tú ves un libro que tú lo ves, que tú lo lees digital, tú lo lees por el iPad, por lo que sea, que la tablet, lo que sea, no es tuyo, es del universo entero, ¿no? Entonces, todo, el olor del libro, la presencia del libro, hojas nuevas, es genial. sí, sí. Ella se llama Heidi. Dile, hola Heidi. Después nos va a leer un cuento. Después nos puedes leer un cuento al final de la entrevista para que nos leas un cuento, Heidi. ¿Te Ok, parece? ya. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahí habían hecho una pregunta, una chica que dice, ¿cómo hago para que mi niña se enamore de la lectura o los cuentos? ¿Cómo hace ella para que la niña, tiene una nena, dice, se ¿Qué enamore? edad tiene? ¿Qué edad tiene tu Nancy? Nancy, si nos dices qué edad tiene tu nena, porfa. Depende también de eso mucho, de la Sí, edad. es que es igual que cuando vas a introducir o presentar algo a un adulto, me explico, o sea, tú ya sabes cómo lo va a recibir de la manera que lo va a recibir, ¿no? ¿Ya? Entonces depende mucho de la edad. Ok, dice que tiene 8 años la nena. ¿Cómo Ah, hace ok. Ok, empezar a... si tiene 8 años, bueno, una cosa muy chévere es que la pueda llevar a una librería, primero, una librería bonita, que pueda ver todas las portadas de los libros que hay eh, y que escoja algo que a ella le llame la atención o le guste, ¿no? Eh, no importa, a las finales ya ha hecho eso y se han llevado libros porque ve la portada, pero luego cuando ya le toca leerlos, no le interesan, ¿no? Eh, pero que escoja ella lo que ella quiere, lo que a ella le gusta, lo que a ella le llamó la atención y se lo lleve, ¿no?
Luego de eso, lo que va a pasar es que ella por sí sola no va a leer. ¿Cuántos de nosotros no leemos? Porque nos da pereza. O sea, sí, no, la verdad es que yo no soy de las que leo libros, la verdad es que yo no soy. No, no es que no eres, es porque no te gusta, es porque no has desarrollado, es igual que andar en bicicleta, ¿ya? Mira, es igual que todo lo que tú quieres desarrollar en tu vida. Al comienzo te cuesta, al comienzo te caes, al comienzo te da coraje, al comienzo no lo quieres hacer, te fastidia, lo sigues haciendo y vas mejorando hasta que te gusta, después te encanta y después no hay cómo sacarte de allí. Entonces, ese proceso es el mismo de la lectura. Incluso para nosotros los adultos, este es mi consejo. Con los adultos, cuando vas a leer, al comienzo lees y no entiendes nada. Y pasas a la siguiente página y no te acuerdas de lo que leíste en la anterior, ¿ya? No te acuerdas. Entonces tú sigues, tú sigues, y después hay veces que tú dices, no, sabes que yo no ni siquiera me acuerdo de lo que leí, así que ahí lo dejo, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es seguir, Estefanía, seguir, seguir, seguir hasta que lo termines. Y luego coges otro libro y haces lo mismo. No, yo no me acuerdo, no importa. Tu cerebro no está acostumbrado a esa información. Entonces, a él le causa pereza. Es pereza, pereza en tu cerebro. Es increíble. Entonces, hasta que tú le enseñas a leer, le enseñas a asimilar, a analizar. Es exactamente igual con los niños. Ellos tienen que pasar, ahora, en el caso de los niños, y este es mi consejo para la niña de 8 años, la mamá tiene que leerle los cuentos. Tiene que leerle los cuentos porque ella va a encontrar, a veces es increíble lo que te voy a contar. A veces hay malas relaciones entre los niños y sus mamás, porque, porque su mamá está trabajando, porque su mamá está muy seca con él, es muy seca, porque tiene otras preocupaciones, porque tiene problemas con su papá. Y tiene su cabeza en otro lado o porque hay muchos hermanos. La lectura, cuando tú solamente le das ese tiempo a ese hijo para leerle, esa unión emocional es lo que ella va automáticamente a asociar con la lectura. El hecho de que mi mamá me acompaña y me lee es porque para ella es importante y para mí va a ser igual de importante. Esta actividad nos une. Entonces, al momento que vas leyéndole el cuento al niño y el niño se va a dar cuenta del contenido. Ok, primero ves que se trata de un niño, se trata de un dragón, y luego comienzas a leer la historia. Al final es la niña, al comienzo no le interesa mucho, pero le interesa que está su mami ahí. Y comienza a escuchar hasta que le parece interesante y al día siguiente vuelve a hacerlo hasta que ella solita, esto va a pasar, esto aquí es como que dos, y yo se los aseguro, ¿ya? Que la niña sola va a leerlo y va a querer otro cuento más, ¿ya? Y de esa manera es como nos vamos enamorando de la lectura exactamente igual como los adultos. No debemos de perseverar, no debemos de venirnos abajo. Leer no nos gusta, porque hay muy pocas personas que les gusta y es una bendición eso, pero no nos gusta porque nuestro cerebro tiene que trabajar y ahí es donde vamos de la importancia de la lectura. ¿Por qué? Es igual que el cuerpo. Es exactamente igual que el cuerpo, o sea, no queremos hacer ejercicio, ¿sí o no? Nos duele al comienzo, nos da pereza, todas esas cosas, hasta que después no nos podemos separar de hacer ejercicio porque nos vemos bien. Los resultados. Así es. Entonces, así mismo es con la lectura. El niño va a notar que habla, mira, el niño ya más grandecito va a expresarse mejor, sus palabras, va a tener mucho más vocabulario. No va a tener, lo va a ayudar para su autoestima, porque el rato que a él le toca leer en voz alta, como tiene costumbre de leer la práctica, él no va a estar porque te da nervios, tienes pánico escénico cuando te toca leer y te trabas. Entonces, eso le va a dar más confianza en sí mismo, va a poder ver, va a poder leer algunas obras y eso le va a abrir su imaginación, su creatividad
encontrar muchísimas cosas. Y en el caso de mis cuentos, como te lo vuelvo a repetir, es una herramienta bien fuerte en las manos de los padres, porque esa es la herencia que yo les quiero dejar a los padres. Que Tú ellos puedan hablar, perdón, unos cuentos de educación emocional también, sí. o unos libros que son específicamente de eso, y sería muy importante hablar sobre eso, porque desde qué perspectiva tú manejas esto de la educación emocional a través de los cuentos, ¿no? Porque ya hablando de estos temas que son un poco más profundos, y la familia y la interacción que tienen los padres con los hijos, todo eso. Sí, bueno, por ejemplo, en este cuento que está aquí, que se llama La Brújula, este cuento habla mucho de tres cosas importantes que tiene un niño. Son tres virtudes, les digo yo, que tienen. Claro que obviamente todo esto de aquí que te estoy contando está alrededor de una historia de dragones de adivinanzas y de un pocotón de cosas, pero yo te estoy hablando directamente de lo que sería el mensaje medular que tú le estás dando a tu hijo, ¿ya? El mensaje que tú le das en este cuento es que le estás diciendo, tú eres niño y no vas a volver a ser niño más. Así que esta etapa que tú tienes debes de saber apreciarla, ¿ya? Porque tú tienes ventajas sobre los adultos. Tú tienes dientes que vas a poder cambiar, tú eres pequeño, tú tienes el poder de jugar y la imaginación que luego tú sabes que mengua de una u otra manera. Yo creo que deberían de todos los creativos y diseñadores, una de las cosas que deberían de practicar es jugar, jugar y jugar y jugar, como niños, porque luego viene toda la imaginación que quieran tener. Pero bueno, esto habla mucho, lo que hace es afianzar su autoestima, este cuento de aquí. Este cuento de acá, por ejemplo, que se llama Luna, habla acerca del amor incondicional, de que no importa si te portas mal, no importa si hiciste algo malo, no importa si rompiste algo, siempre te voy a amar. Este cuento es algo que tú le dices a tu hijo de, no importa, tú eres mi hijo y lo que tú eres vale más que el error que tú cometes. Y lo que sucede mucho, como a los adultos, perdón, Recalcar muchísimo en los niños, porque claro, como todo el mundo cometen errores, entonces después ellos piensan, mi mamá me ama menos, mi papá me ama menos, porque me dieron un castigo o cosas así, y no es así. total. Y mira, solamente por poner un ejemplo, en nuestra relación con Dios, es así. Nosotros hacemos algo que está incorrecto, algo que está mal porque somos seres humanos. Él entiende que somos seres humanos, él sabe que nosotros vamos a fallar, él sabe que a veces no nos vamos a portar bien, ¿ok? Pero lo que sucede es que nosotros no regresamos otra vez a él por la vergüenza que tenemos de lo que estamos haciendo o de lo que hicimos, ¿ya? Entonces, eso mismo que nosotros como adultos vivimos, es lo que está viviendo el niño. El niño hizo algo, se quedó callado, no quiere decirlo y eso de allí lo envenena, eso de ahí lo ata, lo pone mal, ¿ya? Y este cuento lo que hace es que dime los errores que hayas cometido, porque mi amor por ti es más grande que tu error, ¿ya? Eso es. Este cuento que está acá habla de Oco, habla sobre tu hermanito, tus hermanitos que van a venir y como los niños a veces no quieren recibir este personaje nuevo que es en su nuevo familiar, y habla acerca del amor del hermano, de qué rol yo desempeño como hermano mayor. Porque yo, al momento de él ser un hermano mayor, él tiene un puesto que todavía desconoce, ¿ya? Entonces, lo que hace este cuento es afianzarlo a él acerca de su rol como hermano mayor, de que el amor no cambia, de que lo que va a suceder es que va a tener más personajes a quien amar y a quien cuidar y que va a ser parte de su familia, no hay nada que temer, ¿no? Entonces, este cuento habla como de eso. Guardianes del Mar es un cuento que habla acerca del cuidado del mar. Miren qué lindo, ¿ves? Habla acerca del cuidado del mar. Este cuento sí es como um,
como acerca de nuestra responsabilidad con el mar, nuestra responsabilidad con el planeta, ¿ya? Eh, Nosotros, así como tenemos la casa limpia y nuestro cuarto limpio, debemos de cuidar el planeta en el que vivimos. Entonces, como esa conciencia desde pequeños que le hacemos acerca del planeta, ¿no? Y bueno, como estos que te estoy diciendo, que son ejemplos, todos mis cuentos son así, no son de princesas o de príncipes o de cosas así, más como fábulas, sino más el enfoque es sobre la parte emocional del niño y la educación emocional del niño. Qué hermoso. Yo justo ahorita, perdóname que estoy lidiando, trato de ponerle alguito a mi gorda mientras yo estoy aquí conversando contigo y nos toca como papás también lidiar con estos pequeños detallitos. Sí, Qué bueno, disculpa. Y bueno, no, tranquilo. todo lo que nos conversas es verdad. Y yo creo que debemos incentivar eso. O sea, a partir de nosotros, a partir de lo que nosotros hacemos en vida de mamá, sí, a partir de lo que nosotros hacemos, de donde estemos, empezando por nuestra casa y de esta manera ir construyendo como una comunidad de lectura, una comunidad donde tú puedes decir, ok, vamos a hacer esto, vamos a leer estos cuentos, vamos a... Y como también eso sería súper chévere, reunirse con otros niños, reunirse con otras mamás, hacer estos típicos clubs de lectura con los... Buenísimo. Porque eso les ayuda muchísimo y les fomenta, o sea, una de las cosas, mi mamá nos fomentó muchísimo la lectura cuando éramos niñas y yo a mi hija le leo bastantes libros, tengo cuentitos de todos los tamaños, colores y sabores. Ya, Pienso que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotras como mamás. así es. El rato que nos juntamos nos entendemos cada una, como decía ahí Patricia, vida de mamás. Sí, es verdad. Y son cosas con las que tenemos que vivir el resto de nuestras vidas, porque cuando nuestros hijos ya tengan, por ahí decía alguien que los niños a los 20 años todavía están leyendo la lectura, los cuentos, pero ya no será que nosotros les leamos a ellos, pero ellos ya Claro, tendrán el amor a la lectura y se motivarán por leer, no claro. importa la cantidad de libros que tienen. Cualquier cosa. Luego que tú arrancas con la lectura, tú lees, o sea, lees todo, o sea, te gusta leer hasta los anuncios que ves en todas partes y sigues leyendo y es como que descubriste esto de leer y no paras, o sea, no vas a parar y te vas a culturizar muchísimo, muchísimo. Es una puerta abierta al mundo entero, o sea, al conocimiento de muchísimas cosas y muy probablemente si tú inculcas la lectura en tu hijo, lo que vas a hacer es que estás invirtiendo en el futuro. Cuando a él le toca estudiar en la universidad y leer tanto como tienen que leer, así sea digital, ¿ya? Para él va a ser mucho más fácil poder aprender. Ahora, hay tres cosas que para mí son importantes que los padres deben de saber con respecto de leerle un cuento a un niño. Y justamente hoy día dije, ¿sabes qué? Quisiera poderle decir a los padres esas tres cosas que son importantes. Eh, una de las cosas es, cuando vas a leerle un cuento a un niño, es primero leerlo tú, ¿ya? Este es mi consejo. Ok, primero vamos a leerlo, ¿ya? Después de que lo leemos, lo vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que me está queriendo decir este cuento, ¿ya? Y luego de eso vamos a tratar de memorizarlo de cierta manera, ¿ya? Memorizarlo de cierta manera. Y entonces vamos a leérselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Primero que tú tienes que leer el cuento porque si no, tú no vas a saber de qué estás hablando. O sea, no vas a poderle poner ni siquiera intencionalidad en tus palabras porque no sabes tú qué estás leyendo. Entonces, un cuento leído por una persona que no sabe lo que está leyendo al lado tuyo te distrae muchísimo, muchísimo. Te da Ok, cuenta que estás ahí, no estás concentrado. exactamente. Lo segundo, analizarlo. Porque si yo quiero darle un mensaje a mi hijo con esto, acerca de cualquier tema que fuere, yo le voy a dar intencionalidad a mis palabras, ¿ya?
voy a darle a ciertas partes del cuento más importancia, por así decir. Lo voy a señalar más con mi voz, ¿no? Eh, Luego esto de memorizarlo es porque al memorizarlo tú sabes qué personaje está hablando y qué personaje no. Entonces tú puedes modular tu voz. Ok, entonces habló el papá y dijo, esta brújula está desorientada. Ah, ya. Esta, ok, esto que sucede cuando estás leyéndole un cuento a tu hijo es que ocurre una magia, hay magia y fantasía alrededor de los dos. Tú te involucras, si tú quieres leerle un cuento de la manera que yo te estoy aconsejando, tú te vas a involucrar y te vas a quedar contenta y vas a descubrir que tienes adentro esa niña que quiere salir y que está desesperada de alguna manera, que quiere, que no la dejan ser ridícula y entonces en este momento va a ser ridícula. Y vas a ponerle voces y vas a ponerle, y cuando tu hijo te vea después de que eres la mamá, que mi hijita tiene que hacer, no, mi hijita, en esa payasada de escucharte, ¿sabes lo que va a pasar? Que ese niño va a asociar que ella es la princesa del cuento. Cuando tú le dices, y entonces llegó el héroe eres tú. Y la princesa soy yo. La que la rescataron fui yo. O sea, es que son tantas cosas que ocurren en el momento en el que esto es un arma, esto es una herramienta, ¿ya? Entonces, analizarlo, leerlo, memorizarlo para que puedas hacer las voces diferentes y entonces va a ocurrir magia y va a ser un libro que va a, ¿cómo te explico? Como cuando tú estás disparando y ¡pum! Das en el blanco, porque puedes disparar, pero puedes no dar en el blanco, ¿ya? Cuando haces estos tres pasos que te estoy diciendo, tenlo por seguro, vas a dar en el blanco, ¿ya? Y vas a poder tratar, por ejemplo, hay un cuento mío que se llama Super Corallo, y este cuento este cuento se trata de un superhéroe que ayuda a una niña llamada Titina a no tener miedo en la noche, ¿no? Y yo creo, este cuento me encantó escribirlo, porque yo creo que este supercorallo lo necesitamos a grito las mamás en la casa, ¿ya? Principalmente las mamás, porque aún nosotros nos asustamos en la noche con ruidos, nosotros, ¡oh, ladrón! ¿Ya? O se cerró una puerta. Como dice la Levelis, con intencionalidad, ladrón. Estaba corriendo. O si no, la típica que hay algunas mamás que dicen, ¿sabes? Estaba sola en la casa y se movió la puerta, esa es mi suegra. El espíritu cachorrero. ¿No? Lo de menos es la suegra. El espíritu cachorrero está alrededor mío. No sé, ven gatos, ven cosas. Este super corallo lo necesitamos las mamás y los niños, ¿ya? Entonces, este cuento habla acerca de que, por ejemplo, Stephanie, ¿qué pasa cuando nosotros estamos dormidos? Primero hay silencio, cerramos los ojitos, ¿ok? Oh, no, mejor te voy a poner este ejemplo. Si tú vas caminando por la calle y hay muchos carros y hay mucha gente caminando y a alguien se le cae un penny o un dólar, ya, ¡pum! Se le cayó. Tú no lo escuchas. O sea, tú sigues caminando, no, ni te das cuenta de que hay sonido, hay muchos sonidos que tú no son imperceptibles para ti, ¿ok? Cuando tú duermes, hay silencio. Entonces, los sonidos que tú no escuchabas los vas a empezar a escuchar. Ese grillito que lo tenías metido en el closet, que tú no sabías que estaba allí. Cuando tú te acuestas y todo está callado, lo vas a empezar a escuchar. Ahora, si hay un ruido externo, como un boom, porque se cayó una rama de un árbol, como tú estás dormida, Stephanie, tú estás dormida, tú asocias el ruido con terremoto, temblor, te levantas súper agitada y cualquier cosa ves.
cualquier cosa ves, ¿ya? Entonces, y aseguras, pues, ¿no? Entonces, Super Corallo te enseña, te habla sobre algunas cosas y lo que te hace es como abrir tus ojos a que no hay nada que temer, no tienes nada que temer. Y si tuvieras algo que temer, digamos que si simplemente no te gusta la oscuridad porque no te gusta, puedes tener una lucecita muy chiquita en tu cuarto que te dé esa como que, digamos, saber que tienes ese salvavidas de que tienes esa pequeña lucecita allí, ¿no? El cuento es súper, súper bonito y bueno, ayuda a las mamás y a los niños a dormir tranquilos. Oye, Heidi, en virtud del tiempo, porque ya vamos a estar una hora acá, eh, ¿qué tal te parece si nos puedes leer uno de tus cuentos, de algo? Yo voy a ver si mi hija quiere animarse, porque ahorita está clavada en el YouTube, usted qué chojo desde aquí, pero Ah, están ahí con sus niños. Si alguna de ustedes quiere llamar a su niño a la pantalla para que puedan escuchar un poco el cuento que nos va ahorita a leer Heidi, pues qué mejor, ¿no? bueno, vamos a contar Super Corallo, ¿ya? Ok, justo del que estábamos hablando. Voy a la una, a las dos. Tic-tac, tic-tac, el reloj marcaba las 8 de la noche y Titina estaba en su cama, mientras su mamá le leía su cuento favorito. Poco a poco los ojitos de Titina empezaron a cerrarse muertos de sueño. Y fue entonces cuando su mamá, muy despacito, salió del dormitorio apagando la luz. Al instante, Titina escuchó ruidos muy extraños y abrió sus ojos como grandes faroles, sentándose como, como resorte en su cama. Y un gran temor le sobrevino mientras decía una y otra vez, ¿por qué me apagaron la luz? No me gusta la oscuridad. Tengo miedo. Muy despacito sacaba su cabecita de en medio de las sábanas. De pronto se escuchó ¡achí! Un gran estornudo. ¡Oh, sorpresa! No podía creer lo que veían sus ojos. Ahí en su cuarto estaba nada más y nada menos que Super Corallo. ¡Woohoo! Super Corallo dijo, este soy yo. Cuando estés en peligro o tengas problemas, mi ayuda tendrás más rápida que un estornudo. Tengo un gran problema, Super Corallo, exclamó Titina. Soy muy pequeña y no alcanzo a encender la luz de mi dormitorio. ¿Puedes llamar a mamá? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Santas pamplinas! Dijo Super Corallo, mientras se agarraba de la cama para no salir volando. Mira, aquí está. Ven a ver esto, Milo. ¡Oh! Mira, mira. Mi estornudo está cada vez más fuerte. Eso solo quiere decir que tus miedos están aumentando, Titina. Muy bien, estaba muerta del miedo. Y entonces Super Corallo le dijo, creo que sé lo que te sucede. Es el conocido síndrome de oscurititis de la camitis. ¿Y qué significa eso, Super Corallo? No entiendo. ¿Es algo muy grave? Preguntó Titina. Pues fácil, es el miedo a la oscuridad, contestó Super Corallo. Vamos, Titina, cierra tus ojos. Es tiempo de vencer tus miedos. Quiero que prestes mucha atención a todos los ruidos que escuches. Entonces empezó a escuchar pasos, golpes y ruidos extraños y aterradores. Titina no pudo aguantar más el miedo, así que corrió hasta su cama y gritó, ¡Mamá! El grito que dio Titina provocó otro estornudo de Super Corallo, así que dijo, ¡achis! Esta vez Super Corallo quedó pegado en el techo de Titina. Titina, sácame de aquí, decía Super Corallo. Titina trató de ayudarlo alcanzándolo con su osito de peluche, pero al mirar a su alrededor le pareció ver cosas muy extrañas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué susto!
Oh, tranquila, Titina, dijo Supercorallo. Esas son las sombras o también llamadas monstruos de la noche, y yo te ayudaré a vencerlos. ¿Estás lista, Titina? Esta vez vas a abrir bien los ojos, porque lo que estás a punto de ver te quitará todos tus miedos de una chispa. Y así fueron descubriendo que el monstruo con cabeza de elefante eran sus pantuflas. Lo que parecía ser la cara de una bruja era su pelota de baloncesto, y el fantasma que más le asustaba era nada más y nada menos que su casita de muñecas. Bueno, y así, ¿eso quiere decir que los monstruos de la noche son solamente mis juguetes? Sí, dijo Supercorallo, y yo los defiendo de los ataques a los niños. Los pasos que escuchaste no son nada más que el sonido de las gotas de agua que caen del baño. Y los ruidos, ¿qué serían, Supercorallo? Provienen del viento que pega contra las ventanas. No debes de temer. Tienes razón, dijo Titina. Miren, la fiesta ya muerta de la risa y feliz. Todo lo que me asustaba eran solo las cosas a mi alrededor. Creo que al fin lo has entendido, dijo Supercorallo. Y recuerda que siempre estaré cerca de ti para ayudarte. Y... Muy bien, y ahí está. Qué lindo cuento. Titina siempre se acordará de lo que vivió junto a Supercorallo. Lo cuento, Heidi, te agradezco un montón. Tú estás ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ajá. Conseguir tus cuentos, las personas, por ejemplo, acá en Ecuador, la gente que está acá, o si es solamente digital, ya después te cuento yo. No, los cuentos los pueden pedir en Guayaquil, Quito y en todas las provincias, incluso países. Yo los mando sin ningún problema. Los pueden pedir, aquí está, a mi mail, loscuentosdeheidi@gmail.com. O a través de mi Instagram, Los Cuentos de Heidi, si me siguen. También quería contarte que tengo un show que se llama En Casa pero no aburrido, que es los días sábados, donde yo les cuento un cuento, pero no solamente eso, sino que hago muchos juegos con ellos. Hago full juegos, les enseño postres, les sembramos, hacemos muchas actividades juntas y la pasamos genial, y sobre todo acuérdate que lo más importante es que yo la paso genial con ellos. Ese es Jaime me dice, mi esposo me dice, ya buscaste otra manera de divertirte con tus hijos, porque son como si fueran mis bebés, y yo estoy aquí no solamente para apoyar a las madres, pero también a todos los educadores en los colegios, y esa es mi misión, ¿no? Y bueno, ahora tengo, por la compra de 3 cuentos, que son mi nueva colección, tengo un kit de la diversión. Lo que es que aquí hay cosas para pintar, para unir los puntitos, que les enseña el abecedario, sopa de letras, bueno, muchísimas cosas, pero entre las cosas que más me gusta a mí, es eso que tienes ¿te acuerdas que habían antes de esos dibujitos que... Entonces, 1 minuto con 33. Ahora los videos en vivo de Instagram te dan 1 hora y te los cortan. ok. Estábamos prontos porque se nos van a cortar, chicos. Sigan la cuenta de Heidi. Háganle por interno lo que necesiten, escribirle las preguntas, consultas, y traten de seguirla también en YouTube y que puedan sus niños escuchar sus cuentos. Sí, por YouTube también. Tú también. Chévere haber conversado contigo, Heidi. Te mando un enorme beso y pues estamos en contacto. ¡Chao, bebé! Nos vemos el sábado. El sábado nos vemos tú y yo. ¿Haces, perdón, por Instagram? Por Instagram, ajá. Tengo un en vivo los días sábados a las 3:30. Chévere. Está bien, Heidi. ¡Mua! Un beso. Mándame un beso. Ok, vamos. Gracias a todos. Gracias por unirse. Heidi. La recuperación asombrosa de la niña Yatsuri Solórzano Ortega